Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Buenas tardes, noches, dependiendo de donde se encuentren. Escuchaba a Raquel y pensaba, wow, sí, ha pasado tiempo. Si yo mal no recuerdo, compartí con ustedes, era como el principio de la pandemia, ¿verdad? Y cómo ha pasado tiempo y cómo ha llovido y cuántas cosas diferentes hemos vivido. Mientras escuchaba a Paulina hablar de las peticiones de oración y demás, pensaba, bueno, cómo Dios lo orquesta todo. Porque precisamente vamos a estar hablando hoy un poquito de los tiempos difíciles, ¿verdad? Y este último mes de septiembre y finales de agosto, acá para nosotros como familia, como iglesia, ha sido difícil porque hemos visto muchos hermanos sufrir, hemos visto partir con el Señor algunos hermanos. Mi esposo y yo comentábamos que a nivel personal este tiempo ha sido incluso para nosotros más difícil que el año anterior, porque como que nos ha tocado muy de cerca. Hemos visto el dolor de distintas formas en distintas personas, eh, diagnósticos que no tienen solución, o sea, no solo la muerte, sino diagnósticos que no tienen solución, matrimonios con problemas, familias que están enfrentando crisis que jamás hubieran imaginado, sufrimiento también que hemos visto en cristianos, hermanos nuestros, en otros lugares como en Afganistán, que nos rompe el corazón y nos sentimos atados de pies y manos, que no podemos hacer nada, ¿verdad? Es sufrimiento, hemos visto también en estos últimos tiempos, y estoy hablando desde el punto de vista personal, ¿verdad? Amigos que sufren por sus hijos, que están hundidos en el pecado, y todo esto lo podemos resumir en el sufrimiento, ¿verdad? De un mundo roto que cuando lo miramos nos duele, nos entristece. Al mirar el pasaje que hoy vamos a estar estudiando, yo quisiera que ustedes se llevaran esta idea. Esta es la idea central de lo que vamos a ver, y es que yo puedo correr a Dios con mi lamento y puedo hallar en Él esperanza. Así que si estás tomando nota, esa es la idea principal. Yo puedo correr a Dios en mi lamento, con mi lamento, y puedo hallar en Él esperanza. Así que quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, sus dispositivos, el Salmo número 13, Salmo 13. Y vamos a leerlo, es cortico, tiene solamente 6 versículos, así que vamos a estar leyendo. Yo voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas, en caso de que si tienes otra versión, pues ya sepas de dónde estoy leyendo. Dice la palabra del Señor: plegaria de un afligido. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de tenerla y de estudiarla juntas. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ver y a entender el mensaje y a guardarlo en nuestro corazón, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y reconocemos, Señor, que sin ti
no podemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si lees este salmo, y en dependencia de la Biblia que estés usando, pues vas a encontrar diferentes títulos. Si escuchaste, yo dije cuando comencé a leer, la mía dice plegaria de un afligido. Otras versiones dicen plegaria pidiendo ayuda en la aflicción y cosas semejantes. Salmos 13 es lo que se conoce como un salmo de lamento. La, la palabra contiene, específicamente el libro de Salmos, diferentes tipos de salmos. Hay salmos de acción de gracias, salmos de alabanza, salmos de la realeza, salmos imprecatorios, que son esos que dicen, Señor, hazle justicia a mis enemigos y no les perdones esto que me han hecho y demás. Pero la mayoría de los salmos caen dentro de esta categoría que estamos viendo hoy, dentro de este salmo, la categoría a la que pertenece este Salmo 13, y son los salmos de lamento, lo cual nos dice algo, ¿verdad? Y es que el lamento es muy común entre nosotros los humanos de este lado de la eternidad. Por decirlo de alguna manera, el lamento es normal. ¿Y por qué? Bueno, porque este mundo es un mundo caído a causa del pecado y nos duele, y eso es lo que provoca ese lamento. El año pasado, cuando la pandemia comenzó y yo estaba viendo todo lo que sucedía a nuestro alrededor, y no solo de cerca, sino en tantos lugares, a la misma vez comencé a sentir una tristeza, un dolor en mi corazón que honestamente no sabía ni cómo describir, hasta que leyendo justamente este Salmo 13 pude identificar lo que era. Había lamento en mi corazón. Y es probable que tú también lo hayas sentido en algún momento del 2020, en algún momento del 2021 o en algún otro momento de la vida y lo estés sintiendo tal vez ahora. Porque todos vivimos situaciones que nos llevan a sentir angustia, que nos provocan lamento. Así que este salmo de lamento es un salmo de David, como leemos allí en el encabezado. Y cuando lo leemos podemos apreciar que David como autor estaba al borde de la desesperación por las circunstancias que estaban viviendo, aunque no se nos especifica cuáles eran las circunstancias, pero nos damos cuenta por lo que leemos que estaba desesperado, completamente desesperado. Y a raíz de esa desesperación, ¿verdad? Escribe este salmo. Y la primera idea que vamos a tener es esta, comenzando en el versículo 1. La primera idea, el primer punto es este: yo puedo correr a Dios con mi lamento. Yo puedo correr a Dios con mi lamento. Cuando él comienza a escribir, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Y repite este hasta cuándo varias veces, hasta cuándo, hasta cuándo. David derrama su alma, ¿verdad?, delante de Dios y lo hace en forma de estas preguntas. 4 veces repite, ¿hasta cuándo, Señor? Había llegado al punto de sentir, por lo que vemos, ¿verdad?, que está escrito aquí, como que su sufrimiento nunca terminaría. Y no sé si has estado ahí, pero en este septiembre yo le he dicho al Señor varias veces al mirar tantas cosas sucediendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo la vida volverá a ser normal? Algo que nos enseñan los salmos, mis hermanas, es que nosotras no tenemos ni debemos ocultar a Dios nuestro sentir, porque a fin de cuentas Él conoce nuestro corazón. Y eso es lo que está haciendo David en este pasaje. Dicho con lenguaje moderno, él está abriendo su corazón al Señor, está expresándole a Dios ese lamento, la tristeza profunda que lo dejaba sin fuerzas. En realidad esa pregunta, ¿hasta cuándo? Si pudiéramos leerla en su idioma original, encierra la idea no tanto de cuánto tiempo más, sino hasta cuándo, porque ya no tengo fuerzas para soportar este dolor. Y la verdad es que por alguna razón los tiempos difíciles nos resultan largos, ¿verdad? Como que se nos extienden, y cuando la situación está complicada, cuando estamos pasando por algún tipo de prueba, de sufrimiento, es como si los días duraran más de 24 horas, a diferencia de cuando estamos, por ejemplo, de vacaciones, que sentimos como que, wow, qué rápido pasó, ya se terminó. Pero cuando estamos en esos tiempos difíciles nos parece que
que no acaba, que el periodo es largo, se extiende y se extiende. Y él le dice al Señor, ya no tengo fuerzas, ya no puedo soportar más. Y no podemos olvidar que los salmos son poesías y así precisamente es que nosotras debemos leerlos. ¿Por qué? Porque las cosas en la poesía no se dicen igual que en la prosa, ¿verdad? Que en el resto de los escritos. La poesía usa imágenes literarias, así que es muy diferente leer un salmo como leeríamos una de las cartas de Pablo. Por eso es que David dice de esa manera y repite, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dice entonces, ¿me olvidarás para siempre? Y la verdad es que nosotros sabemos que Dios no nos olvida. Esto era como una especie de pregunta retórica en medio de su dolor. De hecho, la misma Biblia nos repite una y otra vez que Dios no olvida a su pueblo, que Él no nos puede olvidar. Salmos 9:12, por ejemplo, dice que el Señor no olvida el clamor de los afligidos. Y en Isaías 49, perdón, del 15 al 16 leemos, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de ti. Pero David estaba abrumado por sus circunstancias y se sentía de esa manera, ¿verdad? Como si Dios se hubiera olvidado de él, como si Dios estuviera ignorando lo que le estaba pasando. Y hermana, no sé tú, pero yo sé que a veces como que me he sentido así, a veces como que digo, Señor, tú no estás viendo lo que está sucediendo, Señor, no te vas a acordar más de esta situación. Y la verdad es que eso es lo que David quiso decir al escribir, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Fíjate que dice en el 1, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Sentirse de esa manera, que Dios no estaba presente, que lo había olvidado, trajo un profundo pesar a su corazón. Y en el versículo 2, David habla de aquello en lo que estaba meditando su corazón al sentirse tan triste. Vayan conmigo al versículo 2 y dice, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? La idea es, ¿sabes qué? Que él estaba rumiando y rumiando su dolor. Pensaba una y otra vez. Es lo que quiere decir la frase, ¿hasta cuándo ha de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? O sea, su mente estaba enfocada en el dolor, su mente estaba enfocada en la situación. Y mi hermana, cuando eso sucede, el camino se vuelve oscuro. Cuando constantemente nuestra mente está rumiando y rumiando el dolor, el camino se vuelve oscuro y vamos derecho a la desesperanza. Eso es lo que nos sucede, eso es lo que le estaba pasando a él. Pero además él habla de un enemigo que se regodea, que se deleita en su sufrimiento, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Quizás era alguien que lo perseguía, no sabemos por qué no dice el texto, ¿verdad? El pasaje no dice de qué enemigo estaba hablando, pero es suficiente lo que nos dice para entender que había problemas por todas partes. No solamente tenía algo que le estaba causando una tristeza profunda, un dolor, una sensación de abandono, sino que además había alguien que le estaba persiguiendo y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo dejarás que este enemigo se burle de mí? ¿Hasta cuándo me causará pesar? La verdad es que no sé si te das cuenta, pero en esas preguntas de David hay un reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque al preguntar esto, él está reconociendo, ahí vemos su convicción de que todo lo que sucede en nuestra vida ha sido determinado por Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, sea algo que consideremos bueno, sea algo que consideremos malo, Dios tiene el control absoluto de todo. Eso fue lo que Job le dijo a su esposa cuando le dijo, hablas como cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios, hermanas. Al David estarle diciendo a Dios, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo vas a dejar que este enemigo se enaltezca? Estaba reconociendo, Señor, yo sé que todo esto que está pasando está debajo de ti y de tu soberanía. Hermana,
ser cristiano no quiere decir que no sintamos dolor. No quiere decir que no podamos lamentar lo que nos ocurre y tengamos que mostrar una falsa sonrisa y decir constantemente una frase muy trillada que no se ajusta a veces a la realidad y que muchas veces cuando se dice no tiene realidad, fundamento bíblico, cuando decimos, ¿cómo estás, joven Victoria? eh, y en realidad no estamos siendo honestas y estamos negando lo que está pasando. Ser cristiano no quiere decir que tú tengas que ponerte una careta y fingir que siempre todo está bien y todo está perfecto, porque no es así, porque la realidad que el victorioso es Cristo, pero nosotras muchas veces nos sentimos como David, afligidas, tristes, porque a veces lo que nos rodea puede provocar en nosotras esto que había provocado en él, el lamento. Por eso, cuando al comienzo de la pandemia comencé a experimentar todas aquellas cosas que les contaba, este texto de Salmos 13 fue un bálsamo para mi alma, hermana. Lamentar, expresar nuestro dolor no es pecado. De hecho, eso es lo que Jesús nos modeló. ¿Recuerdas a Jesús mirando hacia Jerusalén, lamentándose por la dureza del corazón de la gente de su pueblo? Jesús se lamentó también y nos muestra que lamentarnos no es pecado, es una emoción real y lógica ante el sufrimiento y la destrucción en un mundo caído. Así que el primer punto es que yo puedo correr, ¿verdad? Yo puedo correr a Dios con mi lamento. Pero el segundo punto, y nos lleva a los versículos 3 y 4, es que yo puedo correr a Dios y orar cuando el lamento inunde mi corazón. Yo puedo correr a Dios y orar cuando el lamento inunde mi corazón. Mira lo que dicen los versículos 3 y 4. Dice el 3: considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Así que David no solo expresó su angustia, su lamento a Dios a través de las preguntas, sino que él ora, le pide a Dios que intervenga en su situación, que escuche su clamor, que mire lo que estaba sucediendo. Algunos piensan que esa frase ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Es una expresión en la que el autor le pide a Dios que lo libre de alguna enfermedad, pero no tenemos contexto suficiente en este texto como para asegurarlo, ¿verdad? Tal vez era simplemente una expresión pidiéndole a Dios que iluminara sus ojos para que pudiera ver con claridad, para que él, David, pudiera ver a Dios en medio de la oscuridad en la que él estaba sintiéndose. ¿Por qué? Porque, hermana, muchas veces el dolor nos ciega al punto de que nos olvidamos de que el Señor es luz en medio de toda la oscuridad. Precisamente otro salmo nos dice que en su luz vemos la luz. Cuando estamos así en esos tiempos de lamento, en esos tiempos difíciles, a veces se nos olvida que Cristo es la luz que vino a vencer las tinieblas en este mundo caído donde nosotros estamos. Cuando estamos abatidas por el dolor, podemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos recordar quién es Él. Pero además David le pide al Señor que lo libre de la burla del enemigo, ¿verdad? Él le dice, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. ¿Qué es el enemigo para nosotros? Puede ser un mundo que se burla porque amamos y servimos a Dios. Puede ser el enemigo de nuestra alma que busca acusarnos, que lanza sus dardos de fuego contra nuestra fe, que anda rugiendo buscando a quien devorar. Pero sabes que aunque pueda haber toda clase de enemigos, ya sean espirituales o reales, la realidad es que tú y yo sabemos cómo termina esta historia, porque hemos leído, o espero que hayamos leído toda la Biblia y sabemos cuál es el final. Todos los enemigos de los hijos de Dios, incluyendo la muerte, incluyendo a Satanás, la enfermedad, la burla, todos fueron vencidos en la cruz y todos van a terminar algún día. Hermana, el salmista oró en su momento difícil, en su momento de dolor, a causa del lamento que estaba sintiendo. Y sabes que Cristo oró también así, en su hora más difícil, en su momento más oscuro,
allí en Getsemaní, Cristo oró también. Cuando nosotros estamos en tiempos de lamento, no solo corremos a Dios para decirle cómo estamos y cómo nos sentimos, sino que además corremos a Dios para expresarle en oración nuestro dolor y nuestra tristeza. No importa cuán difícil o complicada sea la situación, tú y yo podemos clamar a Dios. Y a veces decimos, voy a orar porque eso es lo único que puedo hacer. No, no es lo único que podemos hacer. Es porque eso es lo más importante, porque eso es lo mejor que puedo hacer. Nosotras a veces cuando pasamos por situaciones difíciles que nos abruman, que nos duelen, corremos a tratar de ver cómo lo arreglamos, qué solución buscamos. Nos vamos al internet, llamamos a una amiga y estamos con toda esta ansiedad buscando la solución en lugar de hacer lo primero, que es correr a Dios y decirle, Señor, esto es lo que está pasando. Señor, como dice, considera, respóndeme, escúchame. Hermana, podemos lamentar nuestra situación, pero también podemos orar y pedirle a Dios su ayuda y su intervención. Recordando que Dios es Dios, por supuesto, que nosotras no le damos órdenes, que nuestra oración no le tuerce el brazo a Dios, que nosotras no declaramos cosas para que Él las haga, sino que vamos delante de Él con toda humildad, reconociendo su soberanía y en total dependencia de Él, sabiendo que Dios es soberano y que su voluntad siempre es la mejor. Y sabes, cabe hacernos una pregunta. ¿Por qué David oró de esta manera? ¿Por qué Jesús pudo orar de esa manera en Getsemaní, en su hora más difícil? ¿Verdad? Bueno, Salmos 5, los versículos 5 y 6 de este Salmo 13 nos da la respuesta. El Dios de misericordia es mi esperanza en tiempos de lamento. Así que David estaba viviendo un tiempo difícil, un tiempo de lamento, y va delante de Dios y abre su corazón. David ora y pide la intervención de Dios. Pero él puede hacer todo esto, ¿sabes por qué? Porque el Dios de misericordia era su esperanza. Estos dos últimos versículos comienzan con una palabra importante, pequeñita. Pero cuando tú encuentres esta palabra en la Biblia, haz una pausa siempre. ¿Sabes qué palabra es? Pero. La palabra es pero. El versículo 5 comienza diciendo, pero yo en tu misericordia he confiado. Y esa palabra pero allí es importante. ¿Sabes qué? Porque eso es típico de los salmos de lamento. Comienzan con el lamento, comienzan con el dolor, pero terminan ya sea con una expresión de alabanza o con una expresión de confianza o con las dos. Ya fuera que la situación que David estaba viviendo y de la que habla en este salmo fuera resultado de su propio pecado o de circunstancias ajenas y fuera de su control, David confiaba en la misericordia de Dios. Y eso es lo que dice, pero yo en tu misericordia he confiado. No pierdas de vista, hermana. Él viene hablando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? Mira estos enemigos que se burlan de mí. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir todo esto? Considera, respóndeme. Y en ese estado de angustia él dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Y misericordia ahí es la palabra hebrea Gesed. Y es un término que se refiere a lealtad del pacto, a fidelidad, a bondad, a misericordia, a amor y compasión de Dios. Dios es un Dios de misericordia, quiere decir que es un Dios leal a su pacto, que es un Dios fiel, que es un Dios bondadoso, que es un Dios amoroso. Hermana, la palabra también nos dice que no solo es un Dios misericordioso o que lo fue ayer, no, nos dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y eso no sé a ti, pero a mí me da tanta tranquilidad porque quiere decir que la misericordia de Dios no depende de mí, no depende de mi actuar, no depende de cuán bien yo me porté en el día de ayer. La misericordia de Dios es nueva cada mañana porque Dios es un Dios de misericordia. Eso es quien Él es y Dios no cambia. Por eso es que David pudo orar, por eso es que pudo lamentarse delante de Dios, porque él sabe que su Dios es un Dios de misericordia y eso marcaba
toda la diferencia. Nosotras podemos estar seguras de la misericordia de Dios y podemos esperar en la misericordia de Dios. Y eso nos da esperanza. Hermana, saber quién es Dios, conocer su carácter, nos da esperanza. Y no solo nos da esperanza, nos produce gozo, regocijo. Y eso no quiere decir, no es un gozo falso, enmascarado, como lo que les decía ahorita, ¿verdad? No es un gozo que niega lo que está sucediendo. No es un gozo que dice, no voy a llorar, cuando en realidad lo que quiero hacer es llorar. No es un gozo irreal, no, es ese gozo interno, es esa convicción de que Dios salva, ya sea que me salve en el momento en que está la situación ocurriendo, ¿verdad? Ya sea que me quite el dolor, ya sea que cambie la situación o que no lo haga. Yo puedo confiar en que su salvación es eterna. Yo puedo confiar en lo que ya Él ha hecho en Cristo. Yo puedo confiar, como dice Efesios 1, en que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso es que él dice, mi corazón se regocijará en tu salvación. David sabía que ya fuera en ese momento o después había salvación de parte de Dios y él se podía regocijar en eso. Y nosotras podemos hacer lo mismo y aún más, porque él conocía solamente una parte de la historia. Nosotros sabemos la historia completa. Nosotros estamos del otro lado de la cruz. Hermanos, nosotros incluso podemos alabar a Dios, como termina este salmo, ¿verdad? Diciendo, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes, porque sí, Él nos ha llenado de bienes. Podemos contar esos bienes y nos hace bien porque en medio del mundo que nos rodea, cuando hay tanto dolor, cuando hay tanta tristeza, recordar los bienes que el Señor nos ha dado. ¿Sabes cuáles? La vida eterna, la reconciliación con el Padre, el perdón de nuestros pecados, la promesa de una nueva vida donde no habrá sufrimiento, donde no habrá pérdidas, donde no habrá pandemias. Nosotras podemos de verdad cantar con el salmista, incluso en años de lamentos como estos que estamos viviendo, porque Dios es bueno. Y por cierto, en esos tiempos difíciles, es hacer un inventario y mirar atrás también es bueno porque nos recuerda el Dios fiel a su pacto, el Dios de la misericordia, que fue fiel ayer, será fiel hoy y seguirá haciéndolo hasta el final. Así que, hermanas, en medio de tiempos como estos, yo no sé la situación que tú estás viviendo, pero estoy muy segura que alguna porción al menos del dolor de todos estos últimos meses que hemos vivido ha tocado a tu puerta de alguna manera. Quiero decirte algo, puedes lamentarte ante la situación, puedes hacerlo porque la Biblia nos enseña a lamentarnos, pero al mismo tiempo que nos lamentamos, podemos tener esperanza. Cristo experimentó esto en carne propia. Tú te acuerdas de la cruz, ¿verdad? En la cruz Él sintió el abandono de Dios. Elí, Elí, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Verdad? Esa frase, lama sabactani, que leemos allí en el relato de la cruz. David se sintió abandonado por Dios. Cristo se sintió abandonado por Dios. Pero aún en medio de todo había esperanza. La palabra nos dice que en el caso de Cristo, por el gozo puesto delante de él, hermana, él perseveró. Nosotras podemos perseverar también. Podemos ir al trono de la gracia y expresarle al Señor nuestro dolor, encontrar auxilio, encontrar ayuda, encontrar el consuelo para nuestros sufrimientos. Y así alimentamos nuestra esperanza, porque hermana, esto pasará. Esto pasará, este mundo es temporal, ¿sabes? Si algo nos ha recordado toda esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, es que somos débiles, que enfermamos, que morimos, que perdemos lo que atesoramos, que la vida cambia, los sueños se deshacen, los planes se destruyen, la gente sufre, pero al mismo tiempo nos ha recordado quién es nuestro Dios y la esperanza que tenemos cuando Él haga nuevas todas las cosas. Nos ha ayudado también a quitar un poco la mirada de este mundo que vemos, ¿verdad? De enamorarnos tanto de esta realidad y poner nuestra mirada más allá del sol. La verdad es, mi querida hermana, que realmente este salmo es un bálsamo para nosotras. No sé si lo ha sido para ti, pero puedo decirte que lo ha sido para mí, porque entiendo que puedo ir
delante de mi Dios, vaciar mi corazón, decirle con toda libertad cómo me estoy sintiendo. Puedo orar y pedirle al Señor que intervenga en la situación, pero lo hago todo confiando en que sé quién es el Dios en quien he creído, el Dios de toda la misericordia, el Dios que nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra completamente nueva. Así que sabemos que David, ¿verdad? No fue perfecto, David pecó. Nuestro ejemplo no es David, nuestro ejemplo es Cristo. Y en Cristo nosotras ponemos nuestros ojos. Él sufrió, Él también se lamentó, pero Él venció. Y en su victoria tenemos nosotras nuestra victoria, incluso en tiempos tan difíciles y tan dolorosos como los que nos ha tocado vivir. Así que el Señor te bendiga. Oro que esta palabra eh, se siembra en tu corazón, que cuando vuelva a tocar el dolor a la puerta puedas recordar, no tienes que fingir, no tienes que ponerte una careta, está bien sufrir, está bien el dolor, pero tenemos esperanza. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los que no tienen a Cristo. El Señor les bendiga.